Vamos a continuar con nuestra discusión de esta presentación de la introducción a la termodinámica. Para continuar, vamos a hablar acerca de la presión. Primero vamos a definirla desde el punto de vista físico y después vamos a extrapolarla a nuestro caso de interés, que es la presión de un gas. Físicamente, la presión se define con esta fórmula que tenemos aquí. Básicamente es la fuerza dividida entre una determinada área. Cuando la fuerza se mide en newtons y el área se mide en metros cuadrados, esta nueva unidad, newton sobre metro cuadrado, recibe un nombre especial. Ese nombre especial es pascal. Entonces newton sobre metro cuadrado es igual a un pascal, y un pascal es la unidad para medir la presión de cualquier tipo, presión física. Para entender un poco más este concepto de la presión, vamos a observar el siguiente video. En este caso se presenta un globo que se está sobre el cual se está ejerciendo una fuerza sobre unos clavos, y en este caso sobre un solo clavo. Entonces lo que podemos observar aquí es que cuando el globo se empuja hacia los clavos, cuando estos son muchos, pues el globo no se revienta, y cuando se coloca sobre un solo clavo, el globo se revienta. Bueno, ¿a qué se debe esto? Pues resulta que lo que revienta el globo es la presión. Entonces, si se aplica la misma fuerza, pero el área es más grande, noten que en esta expresión el área es inversamente proporcional a la presión. Es decir, si nosotros incrementamos el área, la presión, si nosotros aplicamos la misma fuerza, la presión disminuye. Entonces, si el área es más grande, la presión es menor. En este caso, cuando tenemos muchos clavos, pues el área incrementa considerablemente. Eso provoca que la presión disminuya considerablemente, porque de nuevo el área, la presión es inversamente proporcional al área. Cuando solo tenemos un clavo, pues estamos disminuyendo el área. Al disminuir el área, la presión incrementa. Por eso el globo se revienta con mucha facilidad cuando el área es muy pequeña. La razón es que la presión es muy grande. Ahora, si tenemos un área muy grande, por ejemplo esta de los clavos, cuando tenemos muchos clavos, la cuestión es, ¿se puede reventar el globo con esa área? Pues la respuesta es sí. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Pues aplicar más fuerza. Igual, si ponemos el globo sobre la mesa, por ejemplo, pues la mesa va a tener un área mayor que todos estos clavos. La cuestión es, ¿se puede reventar el globo? Sí, siempre y cuando se aplique más fuerza, porque la presión es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Otra forma de visualizar esto es, por ejemplo, con un cuchillo que tiene filo y un cuchillo que no tiene filo. El cuchillo que tiene filo tiene un área muy pequeña, por lo tanto, si queremos partir un pedazo de carne, por ejemplo, necesitamos aplicar poca fuerza, porque como el área del cuchillo es muy pequeña, la presión es muy grande. Si el cuchillo no tiene filo, eso implica que el área va a ser más grande. Eso va a provocar una disminución en la presión. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para cortar el trozo de carne? Pues aplicar más fuerza. Entonces esa es la relación entre la fuerza, el área y la presión. Entonces vamos a ahora pensar en términos ya de un gas, porque en termodinámica los gases son la parte fundamental del estudio de todas las propiedades que vamos a ver. La primera ley se define en términos del trabajo de expansión que genera un gas. La segunda ley se define en términos igual de un trabajo de expansión de un gas. El equilibrio, la constante de equilibrio, por ejemplo, se define en términos de las condiciones de un gas, etc. Entonces los gases van a aparecer durante todo el curso. Entonces es importante entender cómo es el comportamiento del gas y cómo lo entendemos en términos de su presión. Entonces, básicamente, si nosotros tenemos un gas
la presión que ejerce ese gas sobre un contenedor está directamente relacionada con los golpes de las moléculas de gas sobre las paredes del recipiente que lo contienen. Obviamente, mientras más frecuentes sean esas colisiones, pues mayor va a ser la presión. Estamos pensando en el gas, modelándolo como unas esferas pequeñas que son rígidas. Entonces, las colisiones son tan numerosas que ejercen una fuerza estable. Como esa fuerza se está generando sobre un área determinada, en este caso el área del recipiente, pues lo que se genera es una presión constante. Entonces la presión está relacionada o depende de la frecuencia de las colisiones y de la fuerza con que las moléculas impactan la superficie. Entonces esto lo vamos a ver de manera más clara en esta siguiente animación, donde tenemos un recipiente que tiene un área determinada, como se puede ver aquí. Tenemos un medidor de la presión, tenemos un medidor de la temperatura y tenemos un objeto que introduce materia dentro del recipiente. Aquí vamos a observar, por ejemplo, que conforme incrementa la frecuencia de colisión, pues la fuerza que se ejerce sobre el recipiente va a ser mayor, y eso va a estar representado tanto por este medidor de la presión como por esta persona que está haciendo un esfuerzo para mantener esa pared sin moverse. Aquí esta pared que tenemos acá de este lado es una pared movible. Entonces conforme incrementa la presión, y lo vamos a ver después, el volumen va a comenzar a cambiar. Entonces esta persona representada aquí por esta animación que está aquí, pues lo que va a hacer es detener esa pared para que la pared no se mueva. Entonces el incremento en la presión se va a ver reflejado aquí en este medidor de la presión y en esta persona que está haciendo un esfuerzo para detener la pared. Entonces conforme incrementa la cantidad de sustancia dentro, pues lo que pasa es que las moléculas de gas comienzan a colisionar contra la pared del recipiente. En este punto, pues la cantidad de partículas es muy grande. Obviamente, si incrementamos la cantidad de partículas dentro del recipiente, la frecuencia con la que estas partículas golpean la superficie pues va a ser mayor. Eso va a provocar un incremento en la presión, y eso se observa acá. Entonces en este punto, por ejemplo, la presión es relativamente pequeña. Esta persona tiene que hacer un esfuerzo pequeño para mantener la pared sin moverse, pero conforme incrementamos la cantidad de moléculas, la frecuencia con la que estas colisionan contra la pared comienza a incrementar. La presión comienza a incrementar y esta persona necesita aplicar una mayor fuerza para mantener la pared constante. Entonces ese es el sentido de la presión de un gas. Tiene que ver con la frecuencia con la que las moléculas del gas colisionan sobre las paredes del recipiente. A mayor frecuencia de colisión, mayor es la presión. Si la frecuencia de colisión disminuye, pues la presión disminuye. Obviamente llega un punto, como lo observamos aquí, donde la presión es tan grande que la pared superior, en este caso, es expulsada. Es lo mismo que pasa con una olla de vapor, por ejemplo, cuando se alcanzan presiones suficientemente altas y la olla de vapor no está sellada de manera adecuada. Entonces, en conclusión, la presión de un gas está relacionada con la frecuencia con la que las moléculas de gas colisionan con las paredes del recipiente que lo contiene. A mayor frecuencia de colisión, mayor es la presión. Obviamente esa frecuencia de colisión está relacionada con la cantidad de sustancia que haya dentro del recipiente. Si hay una mayor cantidad de sustancia, pues la frecuencia de colisión va a ser mayor. Con la temperatura, porque si la temperatura es mayor, vamos a verlo después, las moléculas se van a mover con una mayor velocidad y por lo tanto van a colisionar de manera más frecuente. Y tiene que ver con el volumen del recipiente, porque si el volumen es más grande,
pues la frecuencia de colisión disminuye. Si el volumen es más pequeño, la frecuencia de colisión incrementa. Y todo eso está, lo vamos a ver después, condensado en lo que se conoce como la ecuación del gas ideal. Pero lo que nos interesa en este momento es definir la presión como una fuerza estable que se ejerce sobre una pared de un recipiente debido al golpeteo incesante de las moléculas sobre esa pared. Y esa presión está relacionada con qué tan frecuentemente las moléculas de gas colisionan contra la pared. En términos simples, esa es, o así entendemos la presión de un gas. Por ejemplo, si tenemos dos gases que están contenidos en un recipiente y este recipiente tiene, como se muestra aquí, una pared que se puede mover, esa pared se puede desplazar. Después vamos a ver que esa pared se va a representar con un pistón. O por ejemplo se puede, en términos más simplistas, se puede ejemplificar con una jeringa, por ejemplo. Lo vamos a ver después. Lo importante aquí es que si tenemos este recipiente y dentro del recipiente tenemos una pared que se puede mover, pues la presión va a comenzar a mover esta pared movible, vaya. ¿Y en qué dirección se va a mover? Pues en la dirección donde haya más presión. En un lugar donde haya más presión, eso va a provocar una mayor fuerza sobre esa pared, y la fuerza resultante va a ser mayor en la dirección opuesta. Por ejemplo, aquí tenemos esta zona con una presión alta y esta zona con una presión baja. Noten que el área, esta área de este lado, es la misma que esta área de este lado. Entonces, al final de cuentas, esta cuestión de la presión se reduce a un término de fuerzas, porque el área es la misma, la presión es la fuerza sobre el área. Entonces, al final de cuentas, lo que tenemos aquí es una fuerza que va en esta dirección debido a esta parte del recipiente que ejerce una mayor presión, y una fuerza que va en la dirección opuesta por este lado del recipiente que ejerce una presión. Ahora, al sumar las dos fuerzas, resulta que pues la fuerza resultante se mueve o resulta en esta dirección, como se muestra en la figura. Es decir, el pistón, bueno, en este caso esta pared movible se va a mover en esta dirección, tal como lo muestra la flecha. Entonces, en términos generales, un lugar que tiene alta presión va a empujar la pared hacia un lugar que tenga menor presión. ¿Hasta qué punto va a pasar esto? Pues hasta que la presión en ambos lados del recipiente sea igual. En ese punto vamos a alcanzar un equilibrio de fuerzas. La sumatoria de las fuerzas va a ser igual a 0 y vamos a alcanzar un punto de equilibrio que se conoce como equilibrio mecánico. Entonces, el equilibrio mecánico es esta condición de igualdad de presiones en ambos lados de una pared movible. Y esto es muy importante porque cuando veamos el trabajo reversible vamos a ver que la presión en ambos lados en este caso de un pistón, al interior y el exterior de un pistón son las mismas en cada parte del proceso. Es decir, el sistema siempre está en equilibrio mecánico. Entonces, este equilibrio mecánico se entiende como el punto en el que las presiones hacia ambos lados son iguales, de tal manera que el pistón no se mueve, permanece en equilibrio. La sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Ahora que estamos hablando de esta cuestión de la presión de un gas, es conveniente tratar el tema de la presión atmosférica. Básicamente, la presión atmosférica es una fuerza por cualquier área que es expuesta a la atmósfera, y se entiende como la presión que ejerce una columna de aire sobre una determinada región, sobre una determinada área. Entonces, la presión atmosférica no es otra cosa que la presión ejercida por la atmósfera de la Tierra. Y esta presión, pues, obviamente va a depender de las condiciones
atmosféricas de la ubicación, la temperatura, las condiciones climáticas, la altura en particular, por ejemplo. Y una cosa importante es que esta presión que se ejerce sobre un área determinada por esta columna de aire es similar a la presión que se ejerce en un objeto que está sumergido en un fluido, en un líquido. Al final de cuentas, el aire, los gases y los líquidos son fluidos. Entonces se comportan de manera similar en cuanto a la presión que ejercen sobre un objeto. Entonces, recordando las clases de física, hay que revisar esta cuestión de la presión sobre un objeto que está sumergido en un líquido. Ya se observó que esa presión depende de la profundidad a la que se encuentre dicho objeto. Si estamos en el mar, por ejemplo, mientras más profundo esté el objeto, mayor va a ser la presión que se ejerce sobre el mismo, porque la columna de agua que está encima de ese objeto es mayor. Y otra cosa importante es que esa presión que se ejerce sobre ese objeto se da en todas direcciones de manera perpendicular a la superficie. Por ejemplo, la misma presión que se ejerce hacia abajo es la misma presión que se ejerce hacia arriba, en todas direcciones, siempre de manera perpendicular a la superficie. Lo mismo pasa con los objetos que se encuentran sometidos a una presión debido a una columna de aire, como es el caso de la atmósfera. La presión se ejerce en todas direcciones, perpendiculares a la superficie del objeto. Y obviamente, por ejemplo, si nosotros estamos a una altura mayor, pues la columna de aire va a ser menor. La columna de aire sobre el objeto a una altura mayor va a ser menor. Por lo tanto, la presión va a ser menor. Eso significa que si nosotros comenzamos a subir a una colina, o por ejemplo vamos a Toluca, donde tenemos una altura considerable, pues la presión va a ser menor, y obviamente la cantidad de oxígeno va a ser menor, y hay una serie de cuestiones interesantes allí que después se van a revisar, tanto en esta materia como en otras que vienen después. Entonces, la cuestión es, ¿cómo se mide esta presión? Pues resulta que hubo un científico que desarrolló una manera de medir la presión atmosférica. Este objeto para medir la presión es este que aparece en la figura. Básicamente es un recipiente que tenía mercurio. Entonces esta persona tomó una varilla de vidrio, una columna de vidrio, y la llenó de mercurio. Entonces la volteó y la columna fue sumergida dentro de este recipiente con mercurio. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que el nivel del líquido, que en un principio estaba hasta acá, hasta arriba, el nivel del líquido comenzó a bajar y luego se detuvo. La cuestión es, ¿por qué se detuvo? Pues resulta que en este punto, si no hay movimiento, significa que el objeto está en equilibrio. Entonces en ese punto se alcanza un equilibrio de fuerzas, de tal manera que la fuerza que se ejerce en esta dirección, o sea, hacia abajo, por efecto del peso de la columna, es igual a una fuerza extraña que se ejerce en la dirección opuesta. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de esa fuerza? Pues tiene que ver con la columna de aire que se encuentra sobre este objeto. Este objeto se llama barómetro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una presión que se ejerce hacia abajo por efecto de la columna de aire. Esa presión es la presión atmosférica. Entonces, la columna se detuvo y resultó que justamente se detuvo cuando la altura de la columna de mercurio, es decir, desde este punto hasta este punto, era 76 centímetros. Entonces aquí se definió una forma de medir la presión atmosférica, y esa forma es en términos de
la altura de una columna de mercurio. Obviamente aquí estos 76 centímetros son 760 milímetros, y esos 760 milímetros es la unidad con la que generalmente se representa la presión atmosférica. Entonces luego apareció otra unidad para simplificarlo, que son las atmósferas. Entonces una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Es decir, si la presión atmosférica en este lugar donde se está midiendo la presión es una atmósfera, pues la columna se va a detener justo en 760 milímetros de mercurio. Entonces una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Luego hay otras unidades para medir la presión, las vamos a revisar algunas de ellas. Por ejemplo, el torr es una unidad para medir la presión, y un torr es igual a 1 milímetro de mercurio. Otra unidad, y esta tiene que ver con la definición física de la presión, que es la fuerza por unidad de área, que es el pascal, en newton sobre metro cuadrado. Y aquí está la igualdad: una atmósfera es igual a 101.325 pascales. Entonces estos 101.325 pascales es igual a 760 milímetros de mercurio. Luego se desarrolló un aparato, aquí está muy simplificado, para medir la presión de un gas en un recipiente. Ya no la presión atmosférica, sino la presión de un gas en un recipiente. Este objeto se llama manómetro, y el principio básico es este. Aquí tenemos un tubo en forma de U, está conectado a un recipiente que tiene un gas. Aquí tenemos una llave que está cerrada, de tal manera que impide el paso del aire hacia adentro, y este lado del recipiente está abierto a la atmósfera. Entonces cuando el gas no está conectado, por ejemplo, esta altura, esto es una columna de mercurio, igual es mercurio. Entonces la altura aquí va a ser igual a la altura que está acá. Cuando, por ejemplo, si aquí tuviéramos una llave que cerrara el paso del gas, entonces cuando el gas comienza a fluir, pues ese gas comienza a empujar el mercurio hacia abajo, y al empujar el mercurio hacia abajo, pues este lado comienza a subir, y llega a un punto donde la fuerza que ejerce esta columna de mercurio más la presión atmosférica, porque este objeto está abierto a la atmósfera, pues aquí hay una presión atmosférica ejercida hacia abajo, y además hay una presión ejercida por esta columna de mercurio también hacia abajo, de tal manera que cuando esta presión se iguala, noten que es la misma área. Entonces cuando esta presión se iguala a la presión ejercida tanto por la columna de mercurio como por la atmósfera, se alcanza un equilibrio mecánico. Entonces como el área es la misma, pues la fuerza es la misma en ese punto del equilibrio. Es decir, la fuerza que se ejerce hacia abajo por el gas, de tal manera que empuja la columna hacia arriba, es igual a la fuerza que se ejerce tanto por la columna como por la atmósfera hacia abajo. Entonces eso hace que la altura de la columna esté equilibrada. Entonces la presión del gas, de este gas, pues va a ser igual a la presión atmosférica, que es esta que tenemos acá, más la presión ejercida por la columna de mercurio. Y ya tenemos una relación entre la columna de mercurio y las atmósferas. Entonces con estas expresiones que tenemos aquí, nosotros podemos hacer cálculos de la presión atmosférica y de la presión de un gas. A continuación se muestran algunas igualdades importantes que vamos a revisar a lo largo del curso entre estas unidades de la presión. Aquí se presentan las atmósferas, los milímetros de mercurio, los torr, los newtons sobre metro cuadrado, que son pascales. Aquí aparecen los pascales de nuevo, y los bar. Por ejemplo, una atmósfera es igual
a 760 milímetros de mercurio, 760 torr, 1.013 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado, que son los pascales, y es igual a 1.013 bar. Entonces una atmósfera y un bar es aproximadamente lo mismo. Esta cuestión es muy importante porque, por ejemplo, cuando lleguemos a la parte de equilibrio químico y revisemos los estados estándar se definen en términos de una presión de un bar, y frecuentemente consideramos esta presión de un bar igual a la presión de una atmósfera, porque la diferencia es pequeña y a veces es despreciable, se puede despreciar. Entonces aquí tenemos diferentes igualdades. Por ejemplo, un milímetro de mercurio es 1.32 por 10 a la menos 3. Atmósferas es 1 torr, etc. Entonces, esta tabla de igualdades en cuestiones de las unidades para medir la presión va a ser muy importante tanto para la resolución de problemas como para lo que resta del curso, tanto de termodinámica química como de equilibrio químico. Y vamos a dejar este video hasta aquí y vamos a continuar en el siguiente. Vamos a continuar revisando aspectos generales de la termodinámica. Entonces nos vemos en el siguiente video.